Hola a todos, soy el doctor Henry Reyes Merlos, coordinador de la unidad de psiquiatría y soy el encargado de impartirles esta clase de relación médico-paciente que es parte de la unidad de la primera unidad, mejor dicho, de introducción a la psiquiatría. A manera de ir rompiendo el hielo en esta clase, quiero contarles que en un principio puede considerarse que la semiología psiquiátrica es solamente de interés y competencia de los especialistas en nuestra área, pero eso no, ¿verdad? Porque hay estudios que muestran como entre un 30 o un 60% de los pacientes que están hospitalizados tienen algún tipo de alteración psiquiátrica o de su salud mental, los cuales pueden pasar inadvertidos para el médico general o para un especialista en otra área. En otras razones, por no disponer de las técnicas apropiadas para poder llegar a este diagnóstico. Entonces, de ahí la importancia de la relación médico-paciente que todo médico debe ir cultivando a través de su formación. Vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí nos vamos a transportar hasta la antigua Grecia, exactamente al templo de Delfos, donde fue un templo sagrado dedicado al dios Apolo por unos 1000 años. Entonces era conocido como el centro del mundo. Fíjense que para ponerlo el templo en este lugar, cuenta la mitología, pues que Zeus liberó dos águilas en los extremos opuestos del mundo, una en el este y otra en el oeste, y en el sitio preciso donde se encontraron fue en Delfos. Entonces, la gente de toda Grecia y de los países vecinos hacían largas travesías por el territorio agreste de- para llegar hasta la ciudad de Delfos y obtener respuesta de la pitonisa para conocer su futuro. Entonces, aquí no solo llegaba gente para saber lo de las siembras de las cosechas, declaraciones de guerra contra otros pueblos, sino que también llegaban los médicos cuando querían saber acerca del futuro de X paciente o a pedirle, mejor dicho, el conocimiento necesario para llegar a un diagnóstico de un paciente que ellos consideraban difícil, ¿no? Entonces ahí comienza lo importante de la relación del médico-paciente y donde está también inmersa pues la parte de la religión. Hipócrates, ya en esta época, pues hace más de 2000 años, hablaba acerca de que el médico debe de reunir cuatro cualidades fundamentales. Mucha atención. Tener los suficientes conocimientos, la sabiduría necesaria, humanidad, importante, y probidad. Para los que no saben qué es probidad, significa honradez. Entonces, esos son los cuatro puntos clave que todo médico debemos de tener. Y eso es válido. Fíjense que en esta misma época de Grecia se hablaba de que había medicina para hombres libres y medicina para esclavos. O sea, que era algo así como una veterinaria para seres humanos. Y todo esto era por la misma estructura de la sociedad griega, ¿no? Donde el ejercicio de la medicina era hasta discriminatorio, pues, porque alguien que era de un estrato social alto, pues era tratado de una manera, y si el enfermo era de un estrato social bajo, era tratado por los esclavos de los que eran los médicos, ¿verdad? Entonces, si ustedes le ponen mucha atención a lo que pasaba en esta época, puede extrapolarse hasta nuestros días. Porque si la gente tiene los recursos, puede hacerse exámenes de gabinetes que son caros o de laboratorios que son caros y que no son realizados en instituciones públicas. Entonces se sigue aplicando esta cosa, ¿verdad? Entonces se hablaba de que
A los esclavos no eran atendidos en esta época por médicos educados, sino que por rudos practicantes, casi siempre esclavos de médicos, al lado de quienes iban aprendiendo alguna técnica, ¿verdad? O sea que mientras los estudiantes de medicina, digamos, andaban tipo en su tutoría en esa época, ellos cargaban a sus esclavos, ¿verdad? Y ellos iban aprendiendo algo, ¿verdad? Y entonces iban haciendo como una medicina empírica. En cambio, para los pacientes libres y ricos, el tratamiento era exquisitamente pues individualizado a través del diálogo reconfortante, de tipo persuasivo, en el cual se inquiría no solo sobre la enfermedad, sino sobre también la biografía del enfermo para indicar un tratamiento conforme a ella. Y esta era parte importante porque era como les decía, ¿verdad? Medicina para hombres libres y medicina para esclavos. Entonces hay que ponerle mucha atención a estas situaciones en la actualidad. Vamos con la siguiente diapositiva y nos transportamos hasta Francia. Y esta es una imagen bien clásica de Charcot en la Salpêtrière, donde tuvo alumnos, los cuales fueron ilustres neurólogos, como el doctor Babinski, el doctor Gilles de la Tourette, que es el que está sentado ahí en primera fila. Y esta es una como ilustración de una paciente con histeria. Conocemos pues al doctor Charcot como el padre de la neurología moderna, ¿verdad? Y también por inaugurar en 1882 la primera cátedra de neurología del mundo, creada expresamente para él, ¿verdad? Entonces fue precursor de la psicopatología y su prestigio era tan grande que médicos de todo el mundo acudían a sus lecciones. Entre sus alumnos destaca un joven llamado Sigmund Freud, no sé si le suena, ¿verdad? Cuyo encuentro con Charcot en 1884 significó un acontecimiento clave en su vida y que sin duda pues propició el desarrollo posterior del psicoanálisis para explicar los síntomas de estos pacientes. La cuestión que en el hospital La Salpêtrière habían más o menos unas 4.500 mujeres ingresadas, entre pacientes que se les llamaban las dementes, epilépticas, histéricas y las mendigas. Entonces, el edificio se encontraba en un lamentable estado y decidieron hacer dos grupos, el de las dementes y el de las pacientes con convulsiones epilépticas o histéricas. Entonces, ahí podemos ver que Charcot se hizo cargo de este último grupo, que presentaban lo que ellos llamaban epilépticas o histéricas. Debemos de identificar que los cuadros de histeria, Charcot midió temperaturas, movimientos musculares, sensibilidad, reflejos, llegando pues incluso a comprobar la calidad de la secreción vaginal de las pacientes. Deben de saber ustedes que la palabra histeria proviene del griego hysteron, que significa útero, ya que desde la antigüedad hasta principios del siglo XX pues se consideró como un mal procedente del útero. Todo esto relacionado con lo de la historia. Entonces, aquí ellos estaban viendo y tratando de identificar por qué esta mujer estaba en ese tipo de estado. Como ahí lo podemos ver totalmente disociada, ¿verdad? Con el tiempo se fueron aclarando todas esas dudas, ¿verdad? Y el encargado de ir aclarando todo esto fue Freud. Entonces, vamos a entrar ya en materia acerca de lo que nos interesa en la actualidad, hablar acerca de la relación médico-paciente, que como todos sabemos, como seres humanos, pues tenemos diferentes tipos de relaciones en nuestra vida, pues algunas de carácter superficial, como cuando uno va por la calle, pregunta el nombre de alguna dirección o pregunta la hora a alguien que se le cruza, y otra de carácter mucho más complejo, como la que se establece con los familiares, con sus amigos, compañeros de trabajo o de estudio, y por supuesto con algún tipo de persona que
con la que estamos llevando alguna relación de tipo sentimental. Bueno, eh, fíjense que la evaluación psiquiátrica, como todas las evaluaciones en medicina, se sustentan en una relación interpersonal que se inicia pues desde el primer contacto con el paciente y aún desde antes, si se tiene pues en cuenta los preconceptos o prejuicios con los cuales este va a llegar a la entrevista, ¿verdad? Sin embargo, las peculiaridades de la condición emocional del paciente o de la patología psiquiátrica confiere a esa relación pues un carácter especial por dos razones. El primero es iniciar el diagnóstico. Se va fundamentalmente a lo que el paciente nos está describiendo y nos está relatando con su voz y lo que nos demuestra con gestos, actitudes, movimientos y todo lo que nosotros llamamos lenguaje no verbal, de lo que hemos hablado en los talleres, ¿verdad? En segundo lugar, pues el profesional tiene una acción terapéutica eh, no solo pues a través de una intervención farmacológica tradicional, sino que con una actitud frente al paciente. Forma parte pues de los intentos conscientes y profesionales para modificar una situación emocional o mental que aqueja pues a la persona que nos está llegando a consultar. Entonces, el doctor Pedro Laín Entralgo era un médico español que escribió muchísimo acerca de la relación médico-paciente, habló acerca de tres cosas importantes que todo médico debe de tener. En primer lugar, saber ponerse en el lugar de la otra persona, a lo que él llamó fase coejecutiva. Luego estaba la segunda fase, la fase compasiva, sentir como él o como ella. Y la última era disponerse a asumir como propios sus éxitos y dificultades, la cual llamó fase cognitiva. Y yo se lo resumo con una sola palabra, empatía. La OMS pues describe la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Ya? Entonces ya es un concepto bastante trillado, ¿verdad? Pequeño detalle en el que poco detenemos la mirada o la atención y puede haber causas que alteren desde el punto de vista físico, el punto de vista mental y desde el punto de vista social. Imagínense los tiempos que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo. Y el médico debe tener esto muy claro en la mente cuando está frente a un paciente, ¿verdad? Entonces, al paciente hay que verlo de una manera holística. Y vamos a definir la relación médico-paciente como aquella relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base para la gestión de salud. ¿De qué se trata? Es de una relación profesional donde se presta un servicio de alta significación por ser la salud una de las más preciadas aspiraciones del ser humano. Ya. Entonces, podemos ver los típicos ejemplos. A ustedes ya en la colonia, a sus familiares ya ven que van al hospital, que usan gabacha blanca, ¿verdad? Entonces ya dice, fulanita ya va a ser doctora, fulanito ya va a ser doctor. Entonces los vecinos hasta les llaman, les consultan, les enseñan medicamentos, que para qué sirve, me puede leer este examen de laboratorio. Entonces hay un significado distinto al de otras carreras, la profesión de doctor en medicina. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, la diferencia de las relaciones interpersonales convencionales, en que habitualmente se produce un intercambio equilibrado de la información, de la parte solidaria y la comprensión, la más frecuente situación profesional en esta relación es de entrega total sin aspirar a ninguna reciprocidad. Entonces, eso en teoría, ¿verdad? Aunque realmente, pues, eh, trabajar como médico, pues tenemos que también tener una remuneración que sea justa. Lamentablemente no lo es, ¿verdad? Pero se supone que uno debe de tratar de entregarse totalmente los conocimientos y la práctica, pues, sin esperar ninguna reciprocidad. Además, la relación médico-paciente
implica la información al enfermo o a la familia. Y aquí pues, ojo, hay que tener mucho cuidado porque la comunicación se hace más compleja y ya viene presente la ansiedad, cuya intensidad será concordante con la severidad de la afección. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay pacientes que son bien ansiosos, ¿verdad? Y que no solo los vemos nosotros en el área de psiquiatría, sino que se ven en todas las áreas de la medicina. Y esa ansiedad, pues no solamente es del paciente, sino que también de los familiares, ¿verdad? Y depende también de la interpretación que los familiares y el paciente tengan acerca de lo que le está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esto exige del facultativo el planeamiento de cada uno de los pasos, ya que toda conducta médica que uno no piensa, pues implica un serio riesgo de cometer una iatrogenia, o sea, causarle un daño al paciente. Tal vez no un daño físico, ¿verdad? Pero sí puede ser un daño de tipo psicológico, pues. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El médico, por tanto, debe de ser consciente que su relación profesional debe de estar caracterizada por lo siguiente. En primer lugar, el respeto que inspira una investidura técnica en un profesional de alto prestigio social. Entonces, esto se ve, ¿verdad? O se veía más en años anteriores, quizás, ¿verdad? Donde uno iba a hacer su servicio social y entonces el médico era visto así como una autoridad, ¿verdad? En todos los eventos que hacían en los pueblos estaba el alcalde, el médico de la unidad de salud, estaban las autoridades, el sacerdote o también el pastor de la iglesia representativa de dicho pueblo, ¿verdad? Y también lo que les digo, pues la gente lo ve distinto a uno, ¿verdad? Entonces es algo bien diferente, pues, porque estamos tratando con la salud de las personas. Entonces la expectativa de la población acerca de que manifieste un comportamiento adecuado a su alta responsabilidad. Acuérdense que hay que, hay que no solo aparentar, sino que serlo, ¿verdad? Porque la gente se fija más en uno que anda con una gabacha a otro tipo de carreras, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, Puchi que estudia medicina y miren, no deja el cigarro, ¿verdad? O están pidiendo que baje de peso, pero no baja de peso, ¿verdad? Entonces la gente se fija, ¿verdad? También la condición de piedra angular en la presentación de un servicio de gran significación humana como es promover o restablecer la salud. Entonces, es una gran responsabilidad esta cosa, ¿verdad? Así que tiene que ponerle mucho interés. La demanda constante de una disposición a la relación de ayuda sin aspiración de reciprocidad. Esto creo que lo tienen ustedes bastante claro, ¿verdad? Que uno debe de dar lo mejor a sus pacientes, pues, y no importa el tipo de paciente que tengamos nosotros enfrente, ¿verdad? Y eso a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera se van a ir dando cuenta de estas situaciones, ¿verdad? Porque también ¿cómo se llama? Hay pacientes que son un tanto problemáticos y digamos exigentes, ¿ah? O demandantes en determinadas áreas o en determinados hospitales, pues. Porque si ustedes se fijan, no es lo mismo ir a consultar al Seguro Social, a un hospital nacional o ir a una clínica o también a un hospital privado, ¿verdad? Entonces, el planeamiento cuidadoso de cada una de sus acciones, toda vez que la relación médico-paciente, solo hay dos alternativas. En primer lugar, la psicoterapia o la iatrogenia. ¿Cuáles son los aspectos que debemos de considerar en toda relación médico-paciente? En primer lugar, el médico debe de estar consciente de sus propias cualidades como persona y como profesional. Es decir, debemos conocer nuestros talones de Aquiles en la parte emocional, o en la parte del carácter o de la personalidad, como ustedes le quieran llamar. Así que nosotros nos conocemos, pues, y sabemos cuáles son las cosas en las que debemos de trabajar y cuáles son las cosas en que nos afectan y debemos de pensar con cabeza fría antes de realizar alguna acción o de hablar y decir algo inapropiado.
Igualmente importante, pues, es el nivel de información que se disponga el médico sobre los aspectos del carácter sociodemográfico de sus pacientes. Acá la importancia de saber los datos al inicio de la historia longitudinal, como lo hemos estado viendo en los talleres, ¿verdad? De la procedencia del paciente, dónde nació, qué grado estudió, todo eso, ¿verdad? Esa es súper importante, ¿verdad? A dónde vive, para tener una idea de cómo vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos perseguidos por los participantes? En primer lugar, o en esencia, lo que quiere el paciente es curarse, ¿verdad? O si ya está enfermo y se puede curar o bien rehabilitarse. Así como algo bien importante, fíjense, saber qué tiene y cuál es su pronóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces no le dicen al paciente, mire, don fulanito, usted tiene tal cosa y su pronóstico es tal. Entonces también no solo decirle al paciente, sino que a la familia informarle. Porque ustedes ya han escuchado, ¿verdad, mamá? ¿Y qué le dijo el doctor que tiene? Fíjate que no me dijo nada, no me dijo que tenía, solo me dijo que me tomara estas pastillas. Y no le dijo cómo iba a hacer su pronóstico o qué iba a seguir. No, no, solo me dejó unos exámenes y me dijo que me iba a ver en 4 meses. Entonces, la parte de la comunicación es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno no le explica a sus pacientes, va a ir generándoles angustia, tanto al paciente como a los familiares. Entonces, el médico debe perseguir establecer una buena comunicación para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado de acuerdo pues a la afección que nos está consultando el paciente. Motivo de consulta. Bueno, acá según sea la intensidad de los síntomas o la implicación pronóstica desfavorable de una afección, así será el mayor o menor la dificultad para el desarrollo de la relación médico-paciente, toda vez que la presencia de angustia en el paciente es un importante obstáculo, muchas veces interpersonal, porque incrementa la exigencia, a veces se ponen a la defensiva, con una actitud crítica, como les decía, un tanto hostil, suspicacia, como la inseguridad también del médico, pues en este caso, ¿verdad? El estado efectivo de los participantes es algo importante. Entonces, usted no puede estar tratando a una paciente deprimida si usted está deprimido. No puede estar viendo a un paciente ansioso si usted es una persona ansiosa. Entonces, el paciente que sufre una afección grave o en quienes la depresión es parte del cuadro debe tener en cuenta la habitual elevada sensibilidad ante cualquier manifestación médica que pueda ser interpretada como expresiva de incomprensión, indiferencia o subestimación. O sea, tener mucho cuidado con lo que vamos a decirle al paciente, porque si está deprimido, la persona anda más sensible, ¿verdad? Y a veces hay médicos que salen con la espada desenvainada y eso lo que causa, pues, es una iatrogenia, ¿no? Siempre en este ámbito del estado afectivo de los participantes es importante que uno debe tener la conciencia, pues, de nuestro estado afectivo en situaciones médicas de emergencia o cuando existen factores estresantes de carácter extraprofesional, ¿verdad? O sea, cada quien tiene sus demonios internos, ¿no? Y entonces tenemos que saberlos controlar con potencialidades de expresarse en el contexto interpersonal laboral para que no suceda eso, ¿verdad? Entonces debemos modular nuestro afecto. Importante, posición en la relación. Este es un aspecto sumamente importante, fíjense, la posición en la que nos ponemos nosotros como médicos. Tenemos que estar a la altura, ¿verdad? Del paciente en esa posición. Pero sucede una cosa. Las personas, los pacientes que son personas sencillas, ven al médico puchica para arriba, ¿verdad? Y no, no debería de ser así, ¿verdad? Tenemos que hacer sentir cómodo al paciente. Salvo contadas excepciones, el médico por su nivel, pues, científico, técnico y de prestigio social es ubicado generalmente por el paciente, como les decía, en una posición de superioridad.
con lo que automáticamente pues el propio paciente pues se pone en desventaja. Pero no, aquí el objetivo es hacer sentir cómodo al paciente y estar al mismo nivel de él. El único aspecto en el que como médico uno debe de preocuparse en conservar su posición arriba es en la parte relativa a la condición de experto en la salud mental, ¿verdad? Y de cualquier área, ¿verdad? Así que hay que reflexionar también, esto es importante, sobre la situación que se crea cuando el paciente es otro médico y considerar finalmente el significado de estos aspectos en una gestión de educación para la salud. Lo que hablábamos en el taller, ¿verdad? Que a los pacientes, de acuerdo a lo que nosotros vamos recogiendo en los datos de identificación, así es como vamos a ir conversando con ellos para darnos a entender y esperemos que ellos entiendan. Entonces, de acuerdo a los niveles académicos, profesionales, así es como vamos a desarrollar nosotros eh, la relación médico-paciente y también la forma en que vamos a expresar con ellos, ¿no? Tenemos varias vías de comunicación. Importante. Yo sé que a algunos de ustedes les cuesta la parte de la comunicación, pero deben de trabajar en ello. Acuérdense que la comunicación es como una piedra angular en nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, la parte verbal, como puede ser a través de la palabra hablada o escrita, la extraverbal, pues está implícita en las expresiones faciales, que hay que tener mucho cuidado con gestos y también con las modulaciones de la voz. ¿Ya? Entonces, los pacientes se fijan, digamos, le dan un electrocardiograma o algo y se fijan que lo están leyendo y a veces ponen así como cara de aflicción o alguna cosa. Entonces, ahí le están transmitiendo ansiedad al paciente con ese tipo de gestos. O también en la forma de que uno le habla al paciente, ¿no? Porque hay gente que no puede modular la voz, ¿verdad? O les habla muy suave o también le eleva la voz. Otra de las vías de comunicación importante y que no se les olvide es la táctil, ¿ya? El contacto piel a piel y está representada en la relación médico-paciente por aquel estrechón de manos, ¿verdad?, que uno le da al paciente, la palmada en la espalda. No se preocupe, don Carlitos, todo va a salir bien. Papá, la palmadita en la espalda, que es mágica. Y, por supuesto, pues las maniobras inherentes a lo que cuando realizamos el examen físico. Y la parte instrumental que utiliza como intermediario pues, los equipos médicos que conocemos, ¿verdad? Tensiómetro, estetoscopio, oxímetro, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque los pacientes se fijan en todo eso y llegan a la casa y le preguntan, abuelita, ¿y qué le dijo el doctor? No me dijo nada, sí, ni le entendí lo que me dijo, ni le oía la voz. ¿Y qué le dijo? No, es que me empezó a gritar y me puse nervioso y ya no le quise preguntar. Ajá, y la examinaron. No, si ni siquiera me tocó. Ah, bueno, entonces vamos a cambiar de médico, dicen, ¿verdad? Ya no vamos a ir a consultar ahí. Entonces es importante tener en cuenta todas estas vías de comunicación. Y no solo porque pagan una consulta, sino que también cuando uno está en una institución pública hay que tratar al paciente igual como se trata en la parte privada, ¿verdad? Y hay que tratar igual al paciente que tiene recursos como al que no tiene recursos. ¿Por qué? Si no, caemos en la época que estábamos hablando, ¿verdad? De la sociedad griega, donde había una veterinaria, una medicina veterinaria para hombres esclavos y una mm, medicina para hombres libres. El profesional de la salud debe ser siempre consciente de la trascendencia de sus comunicaciones y de la necesidad del planteamiento, así como de la valoración permanente de sus efectos sobre el paciente. Así que el olvido de este aspecto medular lleva a cometer relevantes iatrogenias por omisión o por comunicación. Ya lo hablábamos, ¿verdad? Algo importante en la carrera de medicina es saber manejar las frustraciones. Hay que tener alta tolerancia a la frustración en todos los aspectos. Necesariamente, pues el médico debe tener y saber que se va a enfrentar a situaciones donde no puede cumplirse los objetivos del enfermo y muchas veces la de nosotros mismos, pues como facultativos. En este caso, los pacientes con afecciones de curso crónico o naturaleza incurable
donde el más calificado de los tratamientos no resulta nada exitoso, ¿verdad? Entonces, casi siempre hay pacientes que ya son crónicos y que andan consultando de un médico a otro y le empieza a caer bien la medicina y llega feliz a la siguiente consulta, pero en la tercera consulta empieza a decir, mira, doctor, la medicina que usted me ha dado ya no me sirve, ya no me ayuda ni nada. Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a manejar esa, ese potencial de frustración que le está pasando el paciente, ¿verdad? Entonces la situación implica un grado mayor o menor de la frustración para el médico o el paciente y lo pone a prueba a uno, ¿verdad? En la parte de la madurez emocional, tanto para el paciente como para el facultativo, ¿verdad? Y uno no debe caer en el juego de la hostilidad. Hay errores que uno como médico puede cometer frecuentemente en la relación médico-paciente. Entonces, en primer lugar, hay que ver las características generales de los participantes. Esta deficiencia frecuentemente en todas las actitudes determina que muchos médicos demanden del paciente un comportamiento análogo al que tendrían ellos de estar en su lugar. En, en otras palabras, no esperemos que los pacientes se comporten como nos comportaríamos nosotros como pacientes, ¿ya? Entonces, uno debe de valorar el desarrollo socioeconómico y cultural del paciente, que generalmente en los hospitales, no privados, sino que sí, se da también en la práctica privada, pero en los hospitales nacionales es más bajo que el de uno, considerando pues un técnico de alta calificación, supuestamente, ¿verdad? Entonces, no esperemos que los pacientes se comporten como nosotros nos comportaríamos como pacientes, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que aprender a manejar nuestras frustraciones. Otro de los errores médicos dentro de la relación médico-paciente son los objetivos perseguidos. En este sentido, la más frecuente deficiencia se debe a que se olvida el deseo del paciente de saber y qué tiene y cuál es su pronóstico. Volvemos a la parte de la comunicación. El paciente tiene derecho a saber qué es lo que tiene y su pronóstico. Si el paciente tiene cáncer, se le tiene que decir que tiene cáncer y se le tiene que decir el pronóstico. Así como lo oí. Puede sonar duro, pero tiene derecho a saber. El motivo de la consulta, pues las deficiencias derivadas de la subvaloración de este aspecto son evidentes, así que aquí pues se aprecia que algunos médicos utilizan iguales técnicas de información ante un paciente que nos llega a consultar, como dice la diapositiva, por una onicomicosis y otro por mareos. En psiquiatría hay que tener mucho cuidado y saber orientar las historias longitudinales. Si es un paciente que está psicótico, pues hay que buscar eh, cuando el paciente o el familiar del paciente llega y dice, mire, es que está hablando solo, está agresivo, tiene ideas de que es el enviado de Dios y no sé qué y no sé cuánto, tiene ideas delirantes, entonces uno va a orientar la historia respecto a la sintomatología de un paciente psicótico. Si nos llega una paciente que nos consulta por tristeza, debemos de buscar la sintomatología de depresión y no olvidando pues la ideación suicida. Si es ansiedad, igual, ¿verdad? Si tiene palpitaciones, si siente sensación de adormecimiento del cuerpo, nudo en la garganta, desesperación, sudores helados, que se le atraganta la comida. Bueno, hay que saber orientar bien las historias y no hacer las historias toditas iguales. También cuando estemos con algún paciente que tiene algún tipo de adicción, hay que hablar acerca de la sustancia que consume, cómo fue que tuvo el primer encuentro con la sustancia, hablar del patrón de consumo, de los tipos de sustancia que ha consumido, etcétera. Dentro de los errores médicos más frecuentes también está el manejo del estado afectivo. Aquí pues las deficiencias en este sentido se hacen evidentes por la ocasional incapacidad del médico para aceptar y manejar manifestaciones de hostilidad, reclamos, hipersensibilidad y angustia de pacientes y familiares, a veces reales o imaginarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y como les decía, hay que saber manejar pues
tener alta tolerancia a la frustración, porque a veces el paciente se pone algo como a la defensiva y se pone a reclamarle cosas o los familiares. Entonces uno debe de aprender a manejar esta situación, ¿verdad? Siempre dentro de los errores médicos tenemos la parte de la relación, mm, lo que tiene que ver con la posición, ¿verdad? Entre las deficiencias que expresa el no tener en cuenta la necesidad técnica de que el médico se comporte en forma consecuente para sacar al enfermo de la posición de inferioridad interpersonal en que habitualmente se autoubica, ¿verdad? Porque ustedes ven que el paciente se siente como un poquito más abajo de uno, ¿verdad? No es que no se siente no, en una silla, no, sino que en la parte, en la parte cuando está uno en la consulta, pues. ¿Verdad? Entonces hay que hacerlo sentir cómodo al paciente. Otro de los errores importantes en los médicos jóvenes es que vocean a los pacientes. Y eso no debe de ser así. O sea, no podemos estar voceando a pacientes mayores, aunque sean de origen sencillo, aunque sean personas campesinas, no los podemos estar tratando de voz. Y yo he escuchado muchas veces que los tratan de voz a personas mayores, pues a abuelitas. Solo imagínense que ustedes llevaran a su abuela o a su mamá y les aparezca ahí un interno, un residente, y les empieza mira vos, Carmela, vení para acá, te voy a examinar, que no sé, se sentirían ustedes mal, pues. Entonces no hagan lo que ustedes no quieran que les hagan a a algún familiar de ustedes. Entonces, nunca hay que vocear a los pacientes. Ustedes pueden vocear, por ejemplo, a pacientes que sean menores que ustedes, pues, o de su misma edad, ¿ya? Pero con respeto, ¿verdad? Pero nunca estar voceando a pacientes que son mayores que uno. Vías de comunicación, es una obligación de siempre de escrutar más allá de lo que el enfermo nos está diciendo verbalmente y aprovechar terapéuticamente todas las vías de contacto con el paciente. Muchas veces el paciente uno le está diciendo, ha tenido algún tipo de alucinación, como por ejemplo escuchar voces sin que no haya nadie cerca de usted. Y el paciente le dice, no, yo no oigo voces. Pero de repente usted está viendo que durante la entrevista el paciente se queda como con la mirada fija y empieza a ver hacia arriba o hacia los lados. Y uno le está hablando y de repente, ¿qué me decía, doctor? Ahí está escuchando voces el paciente. Entonces uno tiene que tener ojo, ¿verdad? Ir desarrollando su ojo clínico. Siempre dentro de los errores médicos más frecuentes en el manejo de la relación médico-paciente es que muchos se ponen eh, defensas, pues, o muros. Algunos médicos son incapaces de romper estos obstáculos que afectan la comunicación y no logran mediante su comportamiento en la relación el clima de confianza y seguridad. En otras palabras, nosotros debemos de hacer sentir cómodos a los pacientes. ¿Para qué? Para que nos colaboren dándonos toda la información para poder llegar nosotros a un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, potencialidad frustrante de la relación. Cuando un médico no esté preparado para tolerar las frustraciones, seguramente no lo estará tampoco para prevenir la iatrogenia. Ojo con esto que les acabo de mencionar. Esta carrera es de tener alta tolerancia a las frustraciones con los pacientes, ¿verdad? Porque tampoco nosotros, o sea, hay que quitarnos esas ideas de que nosotros somos los todo, que somos casi los semidioses. No, debemos de tratar a los pacientes de una manera adecuada, como nos gustaría que nos trataran a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro abuelito. Así debemos de tratar también nosotros a los pacientes, ¿sí? En todos los aspectos que yo les he mencionado. Entonces, la relación médico-paciente es la piedra angular de un ejercicio integral y el conocimiento de sus secretos y la preocupación constante por perfeccionarla mediante la experiencia cotidiana se ha perfilado a través de la historia de la profesión de médico como una condición de primer orden para el cumplimiento exitoso de una misión social. Qué interesante lo que dice, ¿verdad? Entonces,
Cuando uno ya ha establecido una relación médico-paciente excelente o muy buena, vamos, tenemos ya como el 50% ganado de sacar adelante a ese paciente con el tratamiento que nosotros le demos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes que tiene algún tipo de dificultad para comunicarse, vaya cultivando eso, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro, llamémosle, eh, nuestras características de personalidad que nos hace ser como tener esa facilidad para entablar conversación con otras personas y que también los pacientes se sientan cómodos con uno, ¿verdad? Así que yo los invito a ustedes que si les cuesta la comunicación con otras personas, pues vayan tratando de ir venciendo esos miedos y vayan luchando contra ese gigante que llevan adentro, ¿verdad? Y que no los deja salir. Y algo súper importante que no se les olvide y que muchas veces ustedes que van formándose como futuros médicos, es que el estudiante que tiene el mejor CUM o es bueno en la teoría va a ser el mejor médico. No, eso en la práctica se nota o se ha comprobado que no es así la cosa, ¿verdad? Hay que tener como un balance entre la parte teórica con la parte práctica. O sea, cuando uno está con el paciente son otros 5 pesos, pues cada quien tiene su carisma, ¿verdad? Y el carisma pues no viene en churritos, en gaseosas, sino que ya es algo interno, pues inherente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para los que les cuesta, lo que les decía anteriormente, la comunicación, deben de aprender a tener esa comunicación y desarrollar una relación médico-paciente adecuada para poder sacar adelante a los pacientes, pues. Entonces, vamos a continuar con la clase. Vamos a poner la siguiente parte que es la entrevista psiquiátrica. En este apartado de la entrevista psiquiátrica, en el taller pues les hablamos acerca de esto y es el principal instrumento del cual disponemos para conocer a nuestros pacientes, ¿verdad? Sus dificultades, la naturaleza de sus problemas, sus trastornos médicos o psiquiátricos, sus relaciones de cualquier orden, desde una perspectiva histórica, para que finalmente con todo lo visto y escuchado, nosotros podamos elaborar un diagnóstico. Entonces, podemos decir que sin una buena entrevista es difícil llegar a un diagnóstico adecuado. Haciendo un símil, pues diríamos que el examen psiquiátrico, la entrevista es al examen mental y al diagnóstico psiquiátrico lo que es el estetoscopio en el examen y diagnóstico de un especialista en cardiología, para que ustedes vean, o sea, que así es, pues, haciendo una buena entrevista psiquiátrica, vamos a llegar a un buen diagnóstico. Vamos a continuar y vamos a decir que el grado en que el paciente y el médico desarrollan un sentimiento de comprensión mutua es lo que indica el éxito pues de la entrevista. La función principal del entrevistante es escuchar y comprender al paciente con objetivo de poder ayudarle. Nunca nos vamos a poner a criticar al paciente. Siempre debemos de ser neutrales en esencia, ¿verdad? Vamos a evitar juicios de valor o calificaciones alrededor de los relatos que nos esté dando el paciente, ¿sí? Entonces tampoco nos vamos a poner en posiciones punitivas, moralizantes, dictatoriales o prejuiciosas. Y hay que evitar enfrascarse en discusiones teóricas o explicaciones técnicas y mucho menos demostrar que somos unos eruditos, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en todo esto, jóvenes. Es fundamental durante la entrevista no atender únicamente a lo que el sujeto nos relata, sino también tener en cuenta toda la transmisión a través de la conducta no verbal, por lo que es imprescindible una observación detallada de todos aquellos movimientos, la vestimenta, los gestos del paciente,
cómo son sus expresiones emocionales y una manera de reaccionar ante determinados temas, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno puede estar hablando y puede estar viendo al paciente, ¿verdad? Cómo habla, cómo mueve los ojos, porque hay algunas técnicas que uno conoce para saber cuando alguien nos está mintiendo, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre les decimos es que cuando ustedes nos ven a nosotros, nosotros ya los hemos visto a ustedes una hora antes, ya. Entonces, tenemos que cultivar esa cuestión del ojo clínico y no solo dejarnos llevar por lo que el paciente nos está diciendo, ¿verdad? Porque lo que el paciente nos dice puede ser considerado como algo subjetivo, ¿no? En cambio, lo que nosotros obtenemos cuando estamos observando la conducta del no verbal del paciente, podemos decir que es algo objetivo. ¿Cuáles son los principales objetivos en la entrevista psiquiátrica? En primer lugar, pues vamos a necesitar obtener la información sobre el padecimiento del que la persona que nos llega a consultar. Tenemos que saber la sintomatología actual, a los antecedentes previos, que ayuden pues a clarificar posibles causas, los datos biográficos, etcétera. Tenemos que saber o estudiar las actitudes y los sentimientos del paciente ante su enfermedad, ¿verdad? Y si no, nosotros se lo podemos ir preguntando, ¿verdad? Observar la conducta no verbal del paciente que nos va a ampliar la información sobre él y también la naturaleza de los problemas. Tenemos que observar el tipo de relaciones interpersonales que maneja el paciente y estudiar de qué forma se han alterado debido al actual trastorno, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos valorar por ejemplo, en el nivel de adaptación del último año. Eso tiene que ver también con la parte de la historia longitudinal, de la cual hemos hablado en el taller. Los tipos de entrevistas, en primer lugar, existe la entrevista no directiva y el objetivo es conseguir una mínima contaminación por parte del médico, o sea que debemos de dejar que el paciente empiece a hablar, ¿verdad? Y le damos ese espacio para que hable libremente acerca de su vivencia y de sus sentimientos. Algo claro que no se aplica en casos de emergencia. Luego tenemos la entrevista estructurada o semiestructurada. Acá pues se trata de realizar una evaluación estandarizada de la psicopatología del paciente y esta es la que nosotros realizamos, ¿verdad? Y el objetivo primordial es ofrecer uniformidad en la recopilación global de los datos psicopatológicos. En la práctica pues usamos una mezcla de ambas, ¿verdad? Ya que no se excluye sino que se van complementando mutuamente. Y una entrevista que uno vaya dirigiendo exageradamente pues puede implicar una falta de espontaneidad. Por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene ganas de matarse, ¿verdad? Usted quiere hacerse daño, ¿verdad? No le vamos a ir diciendo así al paciente, ¿verdad? Y entonces podemos llegar a un diagnóstico basado más o menos en los conocimientos científicos del médico que en la realidad del paciente, ¿verdad? Entonces no debemos de ser tan rígidos para ir dirigiendo la entrevista. Partes y curso de la entrevista, las condiciones para la realización de la entrevista, es el modo de acceso, ¿verdad? Cómo es que llegó el paciente, el lugar de la entrevista también. Nunca vamos a hacer entrevistas en lugares que, mire, doctor, me puede dar nos podemos ver en un McDonald's y yo le voy a contar y que no sé qué, o nos podemos ver en la Pizza Hut. No, no, tiene que ser en un consultorio, ¿verdad? La duración podemos tomarla como 70 minutos. También en cualquier caso, suele ser recomendable planificar la duración de la entrevista y transmitir al paciente una idea del tiempo que se dispone. En la práctica privada uno hace como un contrato, ¿verdad? Y le dice, vaya, mire, la entrevista, la consulta vale tanto. El tiempo de la consulta es de 45 minutos a una hora y lo voy a ver cada tanto, depende cómo usted se vaya sintiendo, ¿verdad? Entonces siempre uno hace como un contrato terapéutico con el paciente. Partes y cursos de la entrevista, las condiciones para realización de la entrevista. En primer lugar, pues el aspecto físico del médico, ¿verdad? Tenemos que, así como andan ustedes ahí en las tutorías, en el hospital, ¿verdad? Bien presentables. Cuestiones generales del trato, también la empatía, perdón. El pacto terapéutico, las personas como un todo. No hay que ser prejuiciosos.
hay que sacar la mayor información posible y a veces utilizar ejemplos para que los pacientes nos entiendan mejor. Muy bien, entonces continuamos con la clase. Siguiente, por favor, doctor Reyes. Ahí está, la siguiente. Fase inicial. Este es el curso. La entrevista comienza indicándole al paciente nuestro nombre y nuestra especialidad. Fíjense que esto es bien difícil porque a veces los familiares le dicen a uno, mire, es que yo quiero que lo vea, pero no le diga que usted es psiquiatra, porque entonces no va a querer hablar y que no sé qué. No, entonces uno debe decirle, va, mire, mi nombre es tal y mi especialidad es tal. Así, de claro, ¿verdad? Sin ocultar nada. En esta primera parte se debe de interrumpir lo menos posible al paciente, limitando las intervenciones a aclarar algún punto de vista de lo que nos va relatando. Cuando el paciente, pues a veces está yéndose por las ramas, uno tiene que hacer que se vaya ahí por el tronco, ¿verdad? Algo más concreto. Luego la fase intermedia, una vez que tenemos una idea general del paciente y de su problema, se pasa a realizar una historia clínica, así como la que hablamos, ¿verdad? La historia longitudinal, a través de nuestra intervención con preguntas concretas, evitar preguntar directamente y dando la impresión con las preguntas de un interés sincero por conocer su situación. Luego tenemos la fase intermedia y es fundamental la actitud del médico ya que la muestra de interés estimula pues que el paciente nos hable, ¿verdad? Mientras que si se muestra una indiferencia, el paciente no tendrá suficiente confianza para comunicar sus sentimientos. Sin embargo, si el médico está hablando demasiado, el paciente también se distrae de lo que tiene que en su mente. Consejo, cuando ustedes estén evaluando pacientes, por favor no estén tocando su teléfono celular, ¿sí? No importa que les estén hablando o que les estén escribiendo por WhatsApp o no sé, no estén tocando su teléfono. Eso no se debe de hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les va a generar desconfianza. O sea, imagínense están con un paciente esquizofrénico que piensan que lo están controlando a través de un celular y ustedes están tocando su teléfono celular. O sea, el paciente se pone suspicaz y desconfiado todavía más, ¿verdad? Entonces, también, por respeto hacia el paciente, hacia los familiares, no estén viendo los teléfonos. Y en la fase final, pues, en la que el médico ya tiene los datos para formular una hipótesis de diagnóstico, así como una idea de la forma de ser del paciente, se dará una opinión acerca de su situación y se va a realizar un plan terapéutico. Los elementos de la entrevista. Acá, pues el elemento principal es el médico, ¿verdad? Y cada médico, pues aporta a la entrevista los antecedentes personales y profesionales distintos, ¿verdad? Su estructura de carácter, sus valores, su sensibilidad, etcétera. Entonces, como les decía, cada quien tiene su carisma, cada quien tiene su forma de hablar, de comunicarse. Y recuerden que los pacientes también le ven el lenguaje no verbal a uno, pues acordémonos que así como quisiéramos o queremos que traten a nuestros familiares, debemos de tratar también a nuestros pacientes. El entrevistante debe de ser acrítico, interesado, preocupado y amable, pero no siempre es posible que el médico mantenga una absoluta neutralidad, sino que en algún momento pues puede participar de la problemática del paciente. Y es importante aprender a detectar cuando uno está tomando partido de un lado y tener que controlar eso. Por ejemplo, cuando uno se va poniendo de parte de los familiares o del paciente, ¿verdad? Tiene que ser uno neutral. Ahí con las entrevistas a los familiares podemos recoger datos sobre el padecimiento del paciente, su entorno socioambiental y los apoyos con los que se puede contar. ¿Por qué? Porque muchas veces las actitudes de la familia ante el paciente y su enfermedad y en función de sus propios conflictos tiene un grado de distorsión con lo que nos están aportando los datos. A veces los pacientes llevan a su familiar y le dicen, mire, es que ya no lo aguanto, está agresivo, me quiere matar, ingréselo y nunca más dele el alta. Y a veces el paciente está bien tranquilo, ¿verdad? O son los mismos familiares los que lo están, por decirle, diciéndoles cosas al paciente y provocándolo, ¿verdad? Para tener una excusa perfecta y llevarlo
a ingresar, ¿verdad? Entonces, no debemos de tomar partido ni por el paciente ni por los familiares. Paciente suicida, ojo, debemos de preguntar a todo paciente que esté deprimido o a todo paciente que uno le ve impresión de desesperanza o en aquellos sujetos que están deprimidos y que mejoran súbitamente, ideación suicida. Y no solo el paciente deprimido, sino que también se suicidan los pacientes esquizofrénicos, los pacientes con trastornos de ansiedad, los pacientes con trastornos obsesivos. O sea, tenemos trastornos de personalidad a la cabeza, el trastorno limítrofe de la personalidad. Siempre hay que preguntarle directamente. ¿Y usted, don fulanito, doña fulanita, ha pensado en quitarse la vida? Así, directamente, ¿verdad? Y en la entrevista en urgencia, pues suele contar con poco tiempo, por lo que debemos dirigir la entrevista hacia los temas de interés sin dejar que el paciente divague mucho, ¿verdad? A veces la sobresaturación de pacientes en una emergencia, pues uno debe de sacar sus herramientas y hacer que el paciente, pues, nos diga lo principal. Deben ser tomadas en serio todas las amenazas, gestos o intentos suicidas o homicidas por parte del paciente. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando sean internos, van a escribir en los expedientes y van a contarle pues al médico residente que les revisa la historia acerca de las ideaciones suicidas, gestos o cuestiones, ¿verdad? Que son importantes para valorar el ingreso del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes le pueden preguntar al paciente y el paciente les puede decir que sí se quiere quitar la vida y le pueden dar el alta, ¿verdad? Y no lo quieren ingresar. Y en eso van y el paciente se suicida y llegan los familiares, empiezan a deducir responsabilidades y ven ahí en el expediente que le habían puesto que sí tenía ideación suicida y a pesar de eso le dieron el alta. Entonces hay que tener mucho cuidado y quitarnos esa mentalidad que la gente cree y dice, es que el que se va a matar se mata y no anda con cosas, ni lo anda diciendo. Mentira, eso es un mito. Siempre comienzan a dejar como pistas. ¿Ya? Entonces ahí los familiares tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tras la evaluación se debe de dar pautas claras sobre las recomendaciones terapéuticas, hablarle acerca del tratamiento farmacológico, cuáles son los efectos secundarios que puede presentar el medicamento y aclarando que cualquier duda, antes de que abandone la sala de urgencias, uno le dice, mire, doña Marta, ¿tiene usted alguna pregunta, alguna duda? Me la puede hacer ahorita, ¿verdad? Para que siga el tratamiento o para que su hijo siga el tratamiento y toda la cuestión. Entonces uno le da las recomendaciones también. Bueno, ahora con el paciente delirante, el tema del delirio, aquí hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Les hablábamos acerca de las ideas delirantes, que lo van a ver más adelante en la clase de pensamiento. Entonces, hay pacientes que llegan con delirios y bien estructurados, ¿sí? Las ideas delirantes son ideas ilógicas a toda argumentación. El paciente las cree verdaderas o está convencido de que las cosas así son, no son compartidas por los demás y tiene una conducta de acuerdo a la idea delirante que tiene, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema. No se debe de abordar de entrada, sino que se va a hacer tras una valoración completa del paciente y se le debe de ofrecer la sensación de que se comprende que él cree en el delirio, pero que no lo estamos compartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes esquizofrénicos que le dicen, es que mire, doctor, fíjese que el vecino me está haciendo brujerías. Ah, ajá, Mario, cuénteme. Y eso, es que mire, yo en las noches oigo y las voces me dicen que me van a venir a matar, ya han puesto fecha, que de esa fecha no paso, entonces ellos están comprando armas y dicen que le van a hacer daño a mis hermanas. Yo creo que eso es así, porque ellos andan, tienen amigos en las letras y los números y que no sé qué, y que no sé cuánto. Mire, pero eso no cree usted que puede ser parte de su enfermedad mental, ¿verdad? No, 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 doctor, es que así son las cosas. ¿Verdad? Entonces el paciente está convencido del tema del delirio.
Entonces uno le dice, no, no, no se preocupe, mire, lo que pasa es que usted tiene esta enfermedad y, y debe de estar bajo un tratamiento psiquiátrico, va a ver que va a mejorar, ¿verdad? Entonces uno tiene que decirle de esa manera al paciente también, ¿verdad? Porque si no, nosotros le decimos, de veras, ajá, y mire, ¿y quién es el que vive a la par de la casa? ¿Y cómo es esa cuestión, ¿verdad? Entonces, no tenemos que estar alimentando el delirio del paciente. Ahora, el paciente violento. Nunca se debe acceder a realizar una entrevista en presencia de armas. Esto es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, la actitud del médico debe ser serena, pero poniendo en todo momento límites al paciente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. De por sí los pacientes lo respetan a uno, ¿verdad? Cuando está con su gabacho y toda esa situación. Pero también se debe establecer una relación comunicativa, pero si el paciente está alejado de la realidad, por ejemplo, si está bien psicótico, hay que proceder a un esquema de sedación, ¿verdad? Y a contención mecánica en caso de que sea necesario, o sea, sujeción en una cama. El paciente mutista, el mutismo pues puede generar un estado de ansiedad intensa o una alteración por fijación de ideas delirantes o alucinaciones. O sea, el paciente no habla, pues un estado catatónico, un estado disociativo o una alteración del nivel de conciencia. Por ejemplo, escuchan voces que le dicen, no hables, si hablas te matamos, no hables, no hables, no hables. Y los pacientes no hablan, pues. O sea, están también en su mundo delirante o tienen ideas bastante fijas. Entonces, son pacientes que colaboran poco, ¿verdad? Y para terminar, en definitiva, toda entrevista psiquiátrica va destinada a lo siguiente. Elaboración de la historia clínica, la realización del examen mental, la formulación de hipótesis de diagnóstico y también el planteamiento de una estrategia terapéutica. Esas cuatro cosas son lo que se persigue con una buena entrevista psiquiátrica. William Osler dijo, no preguntes qué enfermedad tiene esa persona, pregúntale más bien quién y cómo es esa persona que está enferma. Dejen de referirse a los pacientes como números de cama con la patología que tiene, sino que háganlo por su nombre. Bueno, entonces le recomiendo esta película, que es muy, muy, muy adecuada para lograr entender lo de la relación médico-paciente. Creo que muchos de ustedes ya la han visto y los que no la han visto, pues les invito a que la vean. Espero que les haya parecido la clase y cualquier duda pueden escribirlo en el foro y ahí les vamos a estar contestando. Muchas gracias.